Qué importante es el querigma dentro de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo qué desafío tan grande tenemos como Iglesia Católica, porque para experimentar este amor de Jesús necesitamos escuchar este primer anuncio, vivir esta experiencia de fe, que es una experiencia querigmática. El querigma, por lo tanto, entonces, ha de ser una experiencia con Jesucristo, pero con Jesucristo vivo, con Jesucristo que está presente en tu vida, en la mía, y que cuando experimentamos este primer anuncio gozoso, podemos tener la experiencia de saber que Jesús está vivo. Entonces, qué importante es el querigma dentro de la Iglesia Católica. Pero vuelvo a repetir, qué desafiante es hacer que este querigma se vuelva una experiencia dentro de nuestras vidas, en cada uno de los hermanos que participan dentro de la parroquia. Tener una experiencia con Jesucristo vivo, eso es el querigma. Pero técnicamente la palabra querigma tiene su origen en el griego clásico y se encuentra en el Nuevo Testamento griego. Proviene del verbo griego kerusso, que significa proclamar, del verbo proclamar o del verbo predicar, y su sustantivo correspondiente entonces es querigma, que se refiere al mensaje y contenido de lo que se proclama. ¿Cuál es el mensaje? Jesucristo. ¿Y quién lo va a proclamar? Nosotros, aquellos heraldos, aquellos representantes, pero aún más, aquellos testigos que han vivido esta experiencia de Jesucristo vivo en sus corazones. Por lo tanto, no podemos testificar a través de un anuncio que Jesús está vivo si antes yo no lo he experimentado en mi vida. En otras palabras, en palabras diferentes, entonces diríamos que solo aquel que ha tenido una experiencia con Cristo puede anunciar esta buena nueva de Jesucristo. Qué importante entonces es el querigma dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué ha de ser importante? ¿Por qué ha de ser importante este texto? Esta palabra, este querigma que muchas veces anunciamos, que muchas veces proclamamos y que muchas veces pues no le conocemos. Tristemente podemos decir también que es una palabra no muy conocida por muchos católicos. Tal vez sí, los que han tenido un encuentro con Jesús, pues sí saben que es el querigma, cómo es el querigma y cómo se vive el querigma. Pero si hablamos de un aspecto más general, como católicos, es una palabra que casi no conocemos. Es una palabra que casi no se escucha dentro de nuestra religión católica, desde nuestra creencia católica. Es una palabra muy poco conocida. Y entonces, se vuelve un desafío. ¿Por qué? Porque cuánta necesidad hay de que todos aquellos católicos, incluso no católicos, conozcan a Jesucristo vivo, conozcan este anuncio. Actualmente nos toca ser partícipes de la vida en esta sociedad actual en la cual estamos experimentando un cambio de época en sus diversos ambientes, tales como el sociocultural, socioeconómico, sociopolítico y socioreligioso. Y ante estos fenómenos socioculturales, vamos siendo testigos de los grupos urbanos y generaciones nacientes, en el caso de los adolescentes y jóvenes con nuevas maneras de vivir, con nuevas maneras de pensar, con ideologías que hasta cierto punto entran en una profunda confusión sobre su identidad de género, y que la misma sociedad
les viene ofertando sin dejar a un lado los ambientes tecnológicos y digitales. Por otro lado, sucede de la misma manera con la etapa infantil, en donde somos testigos que son niños con una estructura nueva de vida, por los nuevos paradigmas educativos que les proponen, nuevas ideologías sobre la persona humana, sin dejar a un lado los ambientes tecnológicos. Dicho esto en otras palabras, y con mucha convicción, podemos decir que es ya una generación infantil nueva. Esta realidad trae como consecuencia el desconocimiento de la vida cristiana y más aún la falta de interés por conocer su fe. Por lo tanto, los padres de familia ven este proceso del querigma como una palabra más en su vida. Como decíamos hace un momento, es una palabra que pues incluso muchos no conocen. Con razón el Papa Benedicto XVI, ya en su carta Deus Caritatis, nos habla sobre la importancia de este querigma en la vida de las personas. Deus Caritas est. Es una encíclica por el Papa Benedicto XVI, que traducida al español significa Dios es amor. Se trata de una cita de la primera carta del apóstol San Juan en su capítulo 4, versículo 16, donde dice que Dios es amor. Es un texto que va a lo esencial, al corazón de la fe y al mensaje cristiano, el genuino, novedoso y transformador concepto del amor. Y entonces aquí estamos hablando ya de esta palabra que muchas veces escuchamos, muchas veces pronunciamos, muchas veces hemos escuchado esta gloriosa y poderosa palabra, la palabra amor. ¿Y por qué estamos mencionando entonces la palabra amor? ¿Por qué? Porque precisamente eso es el querigma. La palabra querigma es un primer anuncio. Es un anuncio gozoso, es un anuncio de amor. Es un anuncio de amor. Y por eso Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, dice que para experimentar o para empezar a ser cristiano, palabras textuales de Benedicto XVI, dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Hermanos, hermanas, no se comienza a ser cristiano por las buenas ideas que tú tengas. No se comienza a ser cristiano por el testimonio que tú estés dando. No se comienza a ser cristiano por la manera de pensar, sino se comienza a ser cristiano por un acontecimiento, y este acontecimiento es con una persona, y esta persona se llama Jesucristo. Y este Jesucristo es un Jesucristo que está ¿qué? Que está vivo. Deus Caritas est. Número 1. Entonces, ¿qué mensaje tan poderoso? ¿Qué frase tan poderosa nos da Benedicto XVI? Que para poder empezar a ser cristiano, necesitamos ¿qué? Tener una experiencia con Jesucristo vivo. Tenemos que tener una experiencia con Jesucristo vivo. Y entonces, qué tremendo mensaje, qué tremenda palabra es el querigma, pero que tristemente, desafortunadamente, es una palabra que no es muy conocida dentro de nuestro ambiente católico. Lo podemos decir así. Es una palabra que no es muy conocida. Hace algunos años me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta, de hacer un trabajo de investigación, y entonces me fui a las diferentes plazas de algunas ciudades donde me tocó ir a compartir algunos cursos, y entonces salimos a las plazas públicas y empezamos a hacer esta tarea de investigación, y empezamos a preguntar si
a las personas que iban pasando por aquellas plazas preguntábamos si conocían el querigma. Las personas decían un rotundo no conozco qué es el querigma. Pero previamente les preguntábamos qué creencia tenían. Ellos contestaban: somos nosotros católicos. Por lo tanto, venía una segunda pregunta. Entonces, si usted es católico, ¿sabe qué es el querigma? Y la respuesta era que no conocían qué era el querigma. Y así lo hicimos en diferentes lugares, en varios estados básicamente del centro del país. Empezábamos a preguntar si eran católicos, contestaban que sí, y después preguntábamos nuevamente si conocían el querigma, y entonces decían que no. De 10 personas, haciendo una equivalencia, haciendo un promedio, por cada 10 personas que hacíamos estas preguntas, 2 o 3 conocían qué era el querigma. Su definición, el contenido del querigma, que se refería al querigma, lo conocían. Entonces, es una palabra que es tan poderosa, es una palabra que tan grande es el poder que tiene, que cambia las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Jesús. ¿Qué es el querigma? El querigma es el mensaje de Jesús. Y así lo podemos visualizar. En términos simples, en términos sencillos, ¿qué es el querigma? Es el primer anuncio de Jesucristo. Es la buena nueva de Jesucristo. Eso es el querigma. Así de simple, así de sencillo. ¿Qué es el querigma? La buena nueva de Jesucristo. Es el primer anuncio de Jesucristo. Y entonces, hermanos, hermanas, cuando empezamos a profundizar y a revisar estos escenarios de lo que es el querigma, nos damos cuenta que es una palabra que tiene que ser conocida por los católicos, y que nosotros, como agentes de pastoral que participamos dentro de la parroquia, tenemos esa gran tarea, tenemos esa gran labor de salir y anunciar este querigma de Jesucristo. Porque yo quiero hacerles una pregunta a todos los que están aquí compartiendo, a todos los que están aquí presentes, hermanos, hermanas. Quiero hacerles una pregunta. La pregunta es: ¿cuál sería la tarea fundamental de la Iglesia Católica? Fíjese bien lo que estoy preguntando. ¿Cuál sería la tarea fundamental de la Iglesia Católica? Estoy hablando de una tarea fundamental. Estoy hablando de una tarea principal. Esto quiere decir que cuando yo lanzo esta pregunta, hay muchas tareas dentro de la Iglesia Católica. Hay muchas labores dentro de la Iglesia Católica, pero hay una que es fundamental dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuál es? Evangelizar. Efectivamente, evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Anunciar la buena nueva de Jesucristo. ¿Y cuál es esa buena nueva de Jesucristo? El querigma. Entonces, si nos damos cuenta del poder que tiene esta palabra del querigma dentro de la Iglesia Católica, que la tarea fundamental de la Iglesia Católica es que evangelizar, anunciar la buena nueva. Y si usted no me cree, después revisa usted el documento del Magisterio de la Iglesia, el Evangelii Nuntiandi, número 14, donde nos habla cuál es la tarea fundamental de la Iglesia Católica. Y ahí le va a decir que es evangelizar. Por eso, hermano, hermana, hoy en esta tarde donde estamos aquí reunidos, en este lugar, tú tienes una tarea fundamental. Tú tienes una tarea fundamental. Yo sé que todos estamos en diferentes grupos dentro de la parroquia, y yo sé que todos tenemos diferentes actividades dentro de la parroquia, pero hay una tarea fundamental. Hay una tarea fundamental. Y esa tarea fundamental le va a dar una nueva cara a nuestro grupo parroquial. Efectivamente,
es el anuncio del querigma. ¿Y qué pasaría si tu grupo, a todos los integrantes, ya hubieran experimentado el querigma? A lo mejor aquí hay grupos que la mayoría, si no es que todos, han experimentado ya esta presencia de Jesucristo vivo. Pero también hay grupos que incluso ni conocen la palabra querigma. Esto quiere decir que entonces no han experimentado a Jesucristo vivo. Y es importantísimo que experimenten esta buena noticia de Jesucristo presente hoy en día, en este pleno siglo XXI, que Jesús está vivo. ¿Cómo pretenderíamos celebrar nuestra fe? Fíjese lo que le voy a decir. ¿Cómo pretenderíamos celebrar nuestra fe? Porque ¿qué es celebrar nuestra fe? De acuerdo a Sacrosanctum Concilium, ¿qué es celebrar nuestra fe? Es ser partícipe de la Eucaristía. Es ser partícipe, no ser espectador. Es ser partícipe de la Eucaristía. Es decir, que yo voy a ser partícipe del sacrificio que Jesús va a ofrecer ahí en este hecho pascual, en el cual Él se va a ofrecer nuevamente en este altar, para que nuevamente nos dé ese pan de vida. Y entonces cuando tú pases a comulgar y empecemos a tomar este cuerpo de Cristo, estamos siendo partícipes de esta celebración. Entonces, por eso pregunto, ¿cómo pretenderías tú llevar a cabo tu celebración litúrgica? ¿Cómo celebras tú la fe? ¿Acaso no entonces, para poder celebrar nuestra fe, se me viene a la mente, si quiero celebrar nuestra fe, en otras palabras, si quiero celebrar la vida de Jesús en el altar a través de la Eucaristía, ¿no debo conocerlo primero? ¿No sería primero importante conocer quién es este Jesús? ¿Por qué murió por mí? ¿Por qué cambió mi vida? ¿Por qué me dio una nueva manera de pensar? ¿Por qué me dio una nueva manera de vivir? ¿Por qué me dio una nueva manera de actuar conmigo y con los demás? ¿Quién es este Jesús? Y de tal manera que cuando yo tengo este primer conocimiento, este conocimiento de este hombre llamado Jesús, y que ha de venir a cambiar mi vida, y que ha de venir a llenar aquellos vacíos que seguramente yo tuve en algún momento, y que Él ha venido y que gracias a su sangre y a la muerte y a la resurrección Él me dio una vida nueva, entonces voy a empezar a conocerle, voy a empezar a profundizar la vida y el misterio de Jesús. Una vez que conozco todo esto, una vez que empiezo a profundizar a este Jesús, entonces, cuando yo vaya a celebrar mi fe, cuando yo vaya a la Eucaristía, pero que yo ya he conocido, que estoy conociendo, sigo conociendo, porque la formación es permanente, de acuerdo al Directorio General de la Catequesis del 2020, la formación siempre ha de ser permanente. Pero cuando yo ya conocí por primera vez a Jesucristo y después empecé a profundizarle su persona, quién es, por qué murió por mí, es decir, que empiezo a conocerle, cuando voy a la Eucaristía, cuando voy a misa, entonces sé a quién estoy celebrando, sé a quién estoy celebrando y siendo partícipe de este sacrificio en el altar. ¿Tiene lógica esto, no? ¿Tiene lógica esto que estamos diciendo? Entonces, con razón dice el Directorio General de la Catequesis del 2020, también del 97, pero lo enfatiza más el 2020, que hay un proceso evangelizador. Y este proceso evangelizador no se equivoca. Y que este proceso evangelizador consta de tres momentos, de tres aspectos.
que es la etapa misionera, que es la etapa catequística y que es la etapa pastoral. La etapa misionera es precisamente lo que estamos hablando, el encuentro con Jesucristo, el querigma, el primer anuncio. Y la segunda etapa catequística es la profundización de esta nueva vida que estoy conociendo en Jesucristo. Y la tercera etapa, la etapa pastoral, entonces voy a ver cómo voy a celebrar mi fe católica, mi creencia cristiana católica, porque ya he conocido, porque ya le he profundizado y ahora sé celebrar mi fe. Entonces sí tiene una secuencia lógica y sana. ¿Por qué digo muchas veces esto cuando me invitan a dar cursos para servidores? ¿Por qué especifico mucho esto? Es garantía, el proceso evangelizador es garantía. Es decir, si llevamos a cabo estas tres etapas que nos propone el Directorio General de la Catequesis, es garantía que el servidor, el agente de pastoral, vaya comprendiendo su vocación como servidor dentro de la iglesia. Porque fíjese muy bien, muchas veces empezamos a trabajar dentro de la iglesia al revés. Voy y participo y empiezo a trabajar en algún grupo, empiezo a dar temas, celebro ya mi fe, pero no he tenido mi encuentro personal con Jesús. Y entonces hasta que después me van a invitar y me van a llevar a un retiro de iniciación, como en algunos grupos le llaman, que en realidad es el querigma, entonces hasta ese momento voy a conocer verdaderamente por qué estoy participando dentro de la iglesia. Entonces es interesante. Entonces es importante saber que el querigma es fundamental dentro de la iglesia católica. Pero es importante, hermanos, hermanas, conocer qué es el querigma. El querigma es aquel primer anuncio. Es aquel anuncio gozoso y de amor en el cual me va a dar una nueva vida. Y una nueva vida, dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que Jesús ha venido para darnos una nueva vida y una vida en abundancia. Eso es el querigma. Dejar que Jesús penetre en nuestro corazón para que a través de su palabra yo tenga una nueva vida. Y una nueva vida en Jesús de Nazaret. Por eso yo te invito hoy en esta tarde, yo te invito a donde estamos todos reunidos, yo te invito a que si no has tenido un encuentro personal con Jesús, pues que te acerques con el sacerdote, que te acerques con algún agente evangelizador, pide informes y que te diga de qué manera puedes tú vivir tu querigma, tu encuentro personal con Jesús. Hoy en día estamos viviendo momentos muy difíciles en la sociedad. Estamos viviendo momentos de extrema pobreza, donde la violencia vemos que está tomando fuerza, donde el relativismo religioso se está suscitando más en nuestra sociedad. Es decir, me da igual si existe Jesús, o me da igual si Jesús murió o no murió, a mí qué me va. Y eso específicamente conceptos más o pensamientos más en los jóvenes. No les interesa saber si hubo un hombre que se llamó Jesús y que murió y que dio su vida por cada uno de nosotros. Para ellos, su prioridad son otros aspectos. Los aspectos culturales, como la música, como sus maneras de pensar, como sus expresiones urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, entonces está
Dios en sus vidas. Cuando nos vamos dando cuenta de estas realidades, nos vamos dando cuenta entonces que qué importante que el querigma esté reflejado en sus vidas. Y para eso como iglesia tenemos que saber cómo vamos a anunciar este querigma a aquellos jóvenes donde tienen estos pensares, donde tienen ellos estos ideales. ¿Cómo anunciarles ellos el querigma? Es decir, en otras palabras, cómo llevarles a Jesucristo vivo y que murió por cada uno de ellos y que está presente hoy en día y que quiere que ellos también se salven. Entonces, por eso, hermanos, hermanas, tenemos un compromiso muy fuerte como iglesia. ¿Cuál es ese compromiso? Hacer que este querigma llegue a las diferentes realidades, que llegue a los diferentes escenarios, de acuerdo al directorio general de la catequesis, y que de acuerdo a Evangelii Nunciandi, la tarea fundamental de la iglesia es que evangelizar. Y hermanos, hermanas, hay diferentes grupos aquí presentes en este momento y que cada quien tiene sus diferentes carismas, pero que aún así, con sus diferentes carismas, no estamos diciendo que quites tus carismas y que pongas una nueva manera de pensar. Estamos diciendo que con tus carismas, con tu esencia, con tu manera de trabajar dentro de tu grupo, tengamos en la mente que la iglesia, la tarea fundamental de la iglesia es que evangelizar, anunciar el querigma. Por lo tanto, tenemos un gran compromiso tú y yo. ¿Cuál es? Anunciar el querigma a todas las naciones, a todos los lugares, a todos los rincones de la sociedad. Donde veamos que hace falta el querigma, llevarlo ahí, ¿para qué? Para que ellos tengan vida y vida en abundancia. Muchas gracias.